Buenas tardes, escúchame. Buenas tardes, mi nombre es Cristian Alegre Martínez. Voy a hacer la aclaración de que esta investigación hizo parte de mi TFM, de mi trabajo de final de máster en la Universidad de La Rioja. Por tal motivo, por respeto a la universidad, conservé el formato en el cual se presentó en su momento. El nombre de mi investigación es Pedro Martín Silva Quintero y el trío Los Zafiros en la actualidad musical de Santander, Colombia, entre 1960 y 2019. Vamos a hablar vamos a hacer un contexto de la situación, el problema y el objetivo del estado de la cuestión. Vamos a hablar de la metodología, vamos a hablar de Pedro Martín Silva, de sus proyectos antes del 63 y posteriores al 63, y del trío Los Zafiros en la actividad musical del departamento de Santander, y luego vamos a hablar de las conclusiones como tal. Bueno, Pedro Martín Silva Quintero es un santandereano que nació en 1938, aún vive. Nació en la vereda Las Vegas, en el municipio de Osaga, Santander. Bueno, ustedes ya conocen que Santander hace parte de los departamentos del oriente colombiano y que, pues, de cierta manera se puede considerar como uno de los departamentos que son fronterizos. La labor desarrollada por Pedro Martín Silva entre 1963 y 2019 estuvo relacionada con la interpretación de música popular para eventos nacionales e internacionales, la composición musical y la producción fonográfica. Entonces, ¿en qué consiste el problema de mi investigación? Pedro Martín Silva y el trío Los Zafiros no aparece mencionado en artículos y textos enfocados en el estudio de la historia musical de Colombia, la producción fonográfica, la historia del bolero o del folclore nacional en el oriente colombiano o similares. A pesar de su extensa labor, su presencia en materiales escritos se restringe a la publicación de los periódicos nacionales y de manera breve y algo inexacta en el libro Visión histórica de la música de los dos Santanderes de Julio Valdivieso. Entonces, el objetivo que perseguía mi investigación era exponer la vida de Pedro Martín Silva a través de su labor como docente, intérprete, compositor, empresario y representante del gremio musical entre 1960 hasta el 2019. A través de este estudio de estas facetas, principalmente aquellos que están relacionados con la fundación del trío Los Zafiros y su participación en él, obviamente, se puede observar su influencia en la actividad musical del departamento de Santander. Entonces voy a leer un poco sobre la cuestión de este tipo de estudios, ¿no? De acuerdo a los avances realizados sobre los estudios concernientes a la historia musical de Colombia, entre ellos los de Bermúdez y Ospina, las investigaciones se encuentran enfocadas en las músicas indígenas, en los grupos afrodescendientes y las manifestaciones tradicionales campesinas, centradas en sectores del país como la costa atlántica y pacífica, los departamentos del interior del país y la ciudad de Bogotá. Escritos sobre Andrés Pardo Tovar, la música campesina, 100 años de grabaciones comerciales de Bermúdez y el bambuco de Rodríguez, se encaminan a la música vernácula, al folclore, a las diferenciaciones entre música nacional y nacionalismo, hacia la música en la colonia, los orígenes del bambuco, los casos de artistas colombianos que realizaron grabaciones en el exterior, todos ellos en datos diferentes al estudio de mi trabajo. Los documentos de Viñana, Santa María y Pérez hacen una crítica a las metodologías, a los enfoques, a las tendencias, a las carencias y los hallazgos en los trabajos sobre la música popular, y donde se realizan sugerencias para futuros trabajos desde perspectivas más musicales sobre regiones y géneros del país no trabajados, teniendo en cuenta fuentes no convencionadas dadas las características latinoamericanas. Es importante adicionar los trabajos de Lambuley, Palacios y Cruz, los cuales hacen importantes reflexiones sobre la necesidad de evitar el encasillamiento de las investigaciones referentes a la idea de representación de los géneros musicales nacionales, la estandarización de estos mismos productos con los fines comerciales y la inclusión de otros en búsqueda del estudio de la diversidad que disfruta Colombia. Entonces, metodología. La metodología que se implementó para esta investigación inició principalmente con entrevistas presenciales a distancia con el maestro Pedro Martín Silva Quintero en su residencia en la ciudad de Bucaramanga. El maestro inicialmente, pues, dio una extensa primera entrevista donde nos comentó qué material él apoderaba de toda su carrera musical
y posteriormente, basado en eso, se crearon un cronograma de posteriores entrevistas y bueno, pues debido a las cuestiones de pandemia, luego se hicieron una serie de entrevistas a distancia. Él me permitió acceso ilimitado a todo su archivo musical, iconográfico, fotográfico, con respecto a lo que era el trío y su vida, digámoslo así, privada. Del acceso al archivo personal de Silva y del trío Los Zafiros se crearon 7 documentos, una serie de documentos, los cuales fueron catalogados de acuerdo a su naturaleza. Estos documentos fueron documentos y prensa 1, documentos y prensa 2, fotografías 1, fotografías 2 y los textos de producción fonográfica en discos de 78 y 43, 45 y 33 RPM, los que eran LPs y los que eran CDs. ¿Qué más puedo decir? Bueno, hay que resaltar que la parte de las fotografías estaban enfocadas no solamente a las de los artistas con los que había compartido, sino también a menciones, actas, tarjetas de presentación, recortes de prensa, obviamente en la parte de prensa 1 y 2, que ayudaron a armar todo lo que había sido su obra musical como tal, ¿sí? Aparte de estas entrevistas, se buscaron otros expertos en el campo de la música, digamos en el caso de la música colombiana. Entonces se pudo contactar con el señor José Luis Rodríguez Pérez, con el señor José Omar Mateos Buenahora y con el señor Víctor Suárez Castañeda. José Luis Rodríguez fue funcionario del Instituto Municipal de Cultura de Bucaramanga y hizo parte de muchas agrupaciones corales con enfoque folclórico de música colombiana. El señor José Omar Mateos Buenahora es el director de la fundación del Festival de Tríos que se hace en la ciudad de Bucaramanga y es uno de los 3 más grandes coleccionistas de LPs de Colombia. Y el señor Víctor Suárez Castañeda es actualmente el director del Centro de Cultura de Bucaramanga y dirigió, diría yo, por más de 25 años un espacio radial en la emisora Luis Carlos Galán Sarmiento, que es la emisora cultural de la ciudad, un programa que se llama El Álbum Musical de Colombia, que se da entre 5 de la mañana y 7 de la mañana. Continuamos. Vamos a hablar un poco de Pedro Martínez López. Bueno, ya lo había mencionado, pues Pedro nació en el municipio de Usaga, del departamento de Santander, en zona rural. Él dura ahí hasta los 10 años. Posterior a eso, él se desplaza a la ciudad de Bucaramanga para culminar sus estudios de bachillerato. Él proviene de una familia, digámoslo así, pudiente, dentro del contexto rural, ¿sí? O sea, dentro del contexto rural, él era una persona pues, con posibilidades para estar cómodamente, pero obviamente ya al pasar el contexto de la ciudad, pues sí tiene que solventar algunas dificultades que son propias de la ciudad. Allá vive con su tío Justo Pastor Quintero, quien le enseña a tocar tiple y a tocar guitarra. Él estudia en el Colegio Salesiano, allá hace parte de algunas agrupaciones que son pues, estudiantiles sin ningún tipo de relevancia. Posteriormente, él hace parte, se vincula al Ejército Nacional para poderse ligar de su familia. Estando en el ejército y ya siendo conocedor de la guitarra, él es invitado a tocar en una festividad musical que había cerca donde se encontraba el grupo de ejército de él. Y él participa y él se da cuenta que pues, desarrollando la labor musical le iba a ir muchísimo mejor que siguiendo estando para el Ejército Nacional. Entonces él pide la desvinculación del Ejército Nacional, él llega hasta cabo segundo. Mientras estuvo en el Ejército Nacional y un poco después, él alcanza a fundar 2 tríos en la ciudad de Bogotá, que fueron el trío andillano y el trío amazónico. Con estos 2 tríos no hizo ningún tipo de grabaciones, pero sí hizo una nutrida cantidad de presentaciones. Luego, en el año 1963, él funda el trío Los Zafiros aquí en la ciudad de Bogotá, con los hermanos Morales. Y ahí arranca pues, la carrera musical de él hasta hoy en día. El trío Los Zafiros hoy en día es todavía un grupo activo. Posiblemente
Me puedo estar equivocando, obviamente, es el trío más viejo de Colombia hoy en día. Aparte del trío Los Zafiros, durante su vida laboral, él también organiza otro tipo de agrupaciones que son Los Cinco del Sur, junto con el maestro Alfonso Guerrero y Fidel Uribe. El maestro Alfonso Guerrero es un maestro bastante reconocido en la ciudad de Bucaramanga porque hizo parte de una agrupación para la época de 1948 que se llamaba Los Comuneros, de las cuales fueron seleccionadas para representar a Santander cuando aquí hubo el encuentro panamericano, que luego desembocó pues, en el asesinato de Luis Carlos Galán y que luego ustedes conocen lo que es el Bogotazo. De ese grupo de Los Comuneros se forma otra agrupación que se llama la Rondalla Bumanguesa, que fue una agrupación de muchísima tradición en Bucaramanga, muy representativa, y pues el maestro Alfonso Guerrero fue su director. Y de él desprende una familia musical también de orquestas. Hoy en día la orquesta de los Guerreros pues es una orquesta bastante tradicional y bastante fuerte en la ciudad. Aparte de con Los Cinco del Sur, él participa. La creación de la agrupación Los Cinco del Sur lo hace con el fin de participar en la premiación de la orquídea de Plata Philips, acá en la ciudad de Bogotá. Quedaron de segundos y esta agrupación tiene funcionamiento como hasta 1975, hasta que se disuelve. Aparte de esto, también fundó otra agrupación en la ciudad de Bucaramanga que se llamaba Señora Bucaramanga, con la profesora María Pradilla, que era profesora de una institución educativa de Bucaramanga, que fusionaba música y danza. Hicieron algunas presentaciones incluso aquí también en Bogotá, pero infortunadamente también la agrupación posteriormente termina. También a la par con la labor del trío Los Zafiros, Pedro Silva crea establecimientos musicales en la ciudad de Bucaramanga, Guatecamo y Bolero Show. Estas agrupaciones, que eran pocas en la ciudad de Bucaramanga para esa época, tenían la finalidad de, obviamente, pues, de generar un espacio de recreación, pero también traer artistas que él venía conociendo, también por el medio musical que le estaba generando el trío Los Zafiros, y los traía a tocar a Bucaramanga, o organizar inclusive giras por Colombia, inclusive de Venezuela, con agentes, con productores que hacían este tipo de enlaces. El Guatecamo duró como unos 10-15 años, diría yo, y pues infortunadamente termina. Luego se crea el establecimiento Bolero Show. Duró como hasta el año, hasta los 90, cuando fue la presidencia de Gaviria, y termina por cuestiones de las medidas de racionamiento de luz de la época. Bueno, además de su labor como músico y como empresario, él también es escogido varias veces por el gremio de músicos de la ciudad para que haga parte de una asociación que se llamaba ADECOL. Él fungió los cargos de presidente, vicepresidente, revisor fiscal y vocal. Esta asociación lo que buscaba era, pues, defender los derechos laborales de los músicos como tal, sin generar bienestar. También Silva fue docente de instituciones públicas y privadas educativas en Bucaramanga. ¿Sí? Está la Extensión Cultural de la Universidad Industrial de Santander, el Colegio de Nuestra Señora del Pilar, que es el colegio público, y el Instituto Técnico Superior Damaso Zapata, que también es público y donde él se jubila. Hablemos del trío de Los Zafiros como tal. Las características musicales, pues es un trío de tres voces masculinas, requinto y dos guitarras. Siempre el 95% del tiempo mantuvieron este tipo de alineación. Sin embargo, en el tiempo hubo dos mujeres que hicieron parte de la agrupación, pero ellas nunca generaron grabación o producto fonográfico como tal, pero sí hicieron parte de la alineación. Hubo una constante en la agrupación que fue que siempre hubo un movimiento de músicos, ¿sí? Duraban 1 año o 2 años, o iban y venían. El único músico que duró por mucho tiempo en la agrupación pues es Pedro Silva como su director y como músico, ¿no? En orden de permanencia en la agrupación está Gerardo Cortés, José Sarmiento, Gilberto Villamizar y Alfonso Blanco. Ellos ofrecieron en su momento unas características bastante notorias en cuanto a la sonoridad del trío como tal. En la época de Gerardo Cortés, pues la particularidad sonora del trío era que el cambio que tenía Gerardo al cantar como voz principal, por decirlo así,
entre su voz de pecho y su voz falseada era bastante notorio. La coloratura era bastante notorio el cambio. Cuando fue el cantante Sarmiento, el trío optó más por mantener las tres voces en forma paralela, ¿sí? No buscar protagonismos en ciertos momentos, sino mantener más bien bloques armónicos constantes para todos sus arreglos musicales. Y pues de Alfonso Blanco, pues Alfonso fue uno de los músicos más famosos que tuvo el trío a nivel nacional. Tiene una voz muy hermosa, pues a mi parecer y al de muchos. Del señor Gilberto Villamizar, pues no se tienen estos registros fonográficos para poder determinar alguna característica, porque cuando él grabó fue cuando la época de los formatos pequeños, de 33, de 45, y entonces no se tiene registro vocal de él. Particularidades interpretativas, bueno, las armónicas, pues el trío en cuanto al armónico era muy tradicional, ¿sí? Era triadas normales, con sexta, con séptima, una que otra dominante secundaria. No utilizaban armonías jazz, como de pronto fue una tendencia posterior en Bucaramanga de las agrupaciones musicales. Ellos tenían como ese parámetro, ser muy tradicionalistas, por decirlo de alguna forma, ¿no? Eventos sociales. Bueno, afortunadamente el trío Los Zafiros, pues como ya le he dicho, es un trío que participó, básicamente era un trío que hacía serenatas, pero también participó en muchísimos eventos de muchísima relevancia, tanto en la ciudad como en Colombia, ¿sí? Que eran eventos públicos, masivos y conciertos. Por ejemplo, el trío Los Zafiros fue elegido después de una eliminatoria bastante extensa para ser representante de Santander en la 20º aniversario de la flota gran colombiana, acá en Bogotá. El éxito de esas presentaciones produjo que, por dictamen presidencial, la grabación de ese evento se volviera a retransmitir por la calidad que se otorgó, pues, en ese certamen. Él también vino aquí muchísimas veces a Bogotá a participar de eventos de televisión, en programas como Meridiano Caracol, Galaxia Musical, el Club de la Televisión. Él estuvo varias veces en el programa Embajadores de la Música Colombiana, que eso lo dirigía Jorge Barón, de pronto del recuerdo de ustedes, y también fue llamado muchas veces para ser parte del programa Nostalgias de Harvey Caicedo, creo que recuerdo el nombre del señor, que era también de música colombiana y de boleros, ¿sí? ¿Qué más? Bueno, el amplio repertorio y su calidad interpretativa lo llevó a compartir escenario con artistas nacionales e internacionales como Los Panchos, como Armando Manzanero, Antonio Aguilar, entre otros, ¿sí? Se relacionó muy bien a nivel nacional e internacional. Él viajó varias veces, tuvo presentaciones en Venezuela, incluso también en Ecuador. Él se presentó en el Hotel Hilton de Ecuador, fue contratado para unos eventos allá en Ecuador. El trío Los Zafiros en su momento, de pronto hoy no en día, no hay esa recordación por alguna palabra, pero en su momento el trío Los Zafiros fue una agrupación de mucho orgullo para Bucaramanga y para Santander, ¿sí? Entonces se ve que su obra musical, su obra artística impactó muchísimo y era símbolo de calidad artística para los santanderianos. Hablemos pues de la producción fonográfica de la agrupación. Como ya lo dije, el trío grabó en los formatos de 33, 78 y 47 en el EP y en CD. Hizo 56 trabajos discográficos, grabó 624 canciones. Estas producciones yo las dividí, toda la parte de la música de la canción, yo la dividí en 9 grupos diferentes, nacionales e internacionales, ¿sí? Se preocupó muchísimo por darle participación tanto a compositores y autores santanderianos como también nacionales e internacionales. Es bastante amplia la cantidad de autores que participan en toda su discografía. Como lo pueden ver acá, pues aquí está más o menos la intensidad de cada uno de los géneros. Entonces yo lo dividí en los 9: boleros, valses, pasillos, vallenatos, bambucos, géneros de ascendencia mexicana, otros géneros colombianos, propio pasaje, y otros géneros internacionales. El motivo por el cual yo aíslo boleros del resto de la música internacional es porque, además de que el trío Los Zafiros, en lo extenso de su música, se ensuma
se considera un trío de música colombiana. Realmente, en forma particular, el trío Los Zafiros fue un trío bolerista, ¿sí? Muy famoso, tanto así que en un certamen que organizaba RCN en Bucaramanga, que se llamaba La Noche del Bolero, no podía faltar el trío Los Zafiros, porque pues por su relevancia como tal. Estos son los autores que él básicamente promocionó, o mayoritariamente, porque realmente la lista es de más de 50 autores. Obviamente Pedro Silva pues sacó muy buen provecho de su propio trío y de su producción, para también componer. Él también compuso dentro de la agrupación, y el resto, como ustedes pueden ver, la mayoría de los autores son colombianos. Y bueno, conclusiones. Bueno, conclusiones. Pues Pedro Silva representa a los artistas originarios del campo santandereano, que aprenden música por los conocimientos transmitidos por su familia y el entorno en el que él crece. Su cercanía con la cultura artística rural santandereana se ve reflejada en su labor y demás proyectos, siempre en favor de la promoción musical. Este trabajo permite observar una perspectiva poco trabajada por musicólogos e historiadores, que es la historia de una agrupación de música popular y su impacto en el oriente colombiano. Se pudo conocer otras actividades que hicieron parte de la cultura santandereana de la segunda mitad del siglo XX y el primer cuarto del siglo XXI, enriqueciendo el conocimiento del panorama musical colombiano. El análisis de la producción fonográfica del trío permitió comprobar los calificativos que recibió de los medios de comunicación como representante del folclore colombiano. Igualmente, la promoción de los autores e intérpretes santandereanos y de manifestaciones musicales internacionales como el bolero. A través de su discografía se pudo observar la diversidad musical de Colombia, y no se centró en la región andina únicamente. Él tocó prácticamente música de todas las regiones, excepto el Pacífico, ¿sí? Pero él tocó desde música llanera, hizo adaptaciones de música llanera, hasta música sanandresana, incluso él tuvo presentaciones allá. Al observar la actividad interpretativa del trío y su reflejo en los medios de comunicación, se evidencia el grado de aceptación y representación que tuvieron como cultores del folclore nacional y como artistas santandereanos. El trío Los Zafiros representó positivamente a Santander y es una pieza notable de la historia de la música de Colombia. Muchas gracias, y abro el espacio para que el público, si desea hacer preguntas.